Buenos días, hermanos, amigos, compañeros. Nuevamente aquí estamos para que estudiemos el mensaje de la Santa Palabra de Dios. Los invito, vamos a orar antes de dar inicio a este mensaje. Bendito Señor y Dios y Padre Santo, te damos gracias porque nos concedes ese privilegio de estar nuevamente compartiendo tus mensajes, tus enseñanzas que tú nos das a través de tu santa palabra. Pedimos, Señor, suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu, que tú nos guíes, tú nos dirijas, tú nos capacites, Señor, para hacer tu bendita y santa obra. Y prepares el corazón de muchas almas que nos escuchan, que ellos puedan, Señor, comprender tus mensajes, tus enseñanzas y aceptarte como su único y salvador personal. Que muchas almas, Padre, se entreguen a ti a través de los mensajes que se están compartiendo en este tiempo. Ayúdanos, Señor, danos tu bendición. En el nombre sagrado de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Palabra de nuestro Dios, cuando Él estaba llamando estaba dando los mensajes y muchas personas escuchaban esos mensajes y lo aceptaban como el Salvador, como Dios. Y hoy vamos a estudiar precisamente esos mensajes, esas invitaciones que Dios está haciendo para que muchas almas se conviertan y lo acepten a Él como su único y Salvador personal. Vamos a ir al versículo que se encuentra en el libro de Primeras de Pedro 2:9, un versículo muy conocido que lo sabemos de memoria. Dice Primeras de Pedro 2:9. Dice 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha preparado y sigue preparando a personas, a pueblo, a hijos de Dios para llevar este mensaje. Y aquí Él dice: más vosotros. ¿Quiénes? Los que damos estos mensajes, los que llevamos el evangelio a muchas personas, predicamos el mensaje de nuestro Dios. Dios nos ha escogido y nos ha hecho una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, propiedad de Dios, porque Él nos compró con su propia sangre. Así que somos propiedad de Él y Él nos lleva a compartir estas maravillosas enseñanzas que muchas personas no conocen. Pero Dios les da ese privilegio de que ellos escuchen estas enseñanzas, estos mensajes, y puedan ser flexibles al llamado del Espíritu Santo. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Mateo 24:14. Un versículo que también es muy conocido, que dice: y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios ha preparado un pueblo, una nación, un grupo de personas para que lleven este evangelio, porque dice que debe ser predicado este evangelio en todo el mundo. Mientras no se termine de predicar el evangelio, todavía Cristo no vendrá. Pero ya tenemos noticias de que el evangelio
está siendo predicado en muchas partes de todo el mundo. Son poquitos los lugares en donde todavía el evangelio no ha llegado. Pero a través de la tecnología de hoy, de este tiempo, el evangelio va a ser llegado muy pronto, a través de la radio, la televisión, a través del internet, de todos esos aparatos eléctricos. El evangelio se está predicando a diferentes partes del mundo y de personas. Por eso dice, vosotros, ¿quiénes? Nosotros, Dios nos ha elegido, somos un linaje escogido, un real sacerdote, una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que anunciemos estos maravillosos mensajes de salvación que está Dios proponiendo y dando a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree, dice el apóstol Juan, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de nosotros, dar este evangelio, para que todo el que escuche acepte este mensaje y pueda encontrar la salvación. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Nos dice el 5, el 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha elegido. Claramente nos dice aquí en su palabra, somos embajadores, mensajeros de nuestro Dios. Él nos ha elegido para llevar estas enseñanzas, para compartir estos mensajes. Es un privilegio tener ese honor de predicar estos maravillosos mensajes que son palabras de Dios, en donde cientos de personas que nos escuchen y entiendan estos mensajes y sientan ese amor hacia Dios y lo acepten como su único Salvador personal, Dios les dará la vida eterna. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios. Dios ha elegido a personas totalmente que no tenemos imaginación por qué los eligió. Mi abuelito Luis, él se convirtió allá en Teapa, Tabasco. Él y mi papá todavía estaba pequeño. Mi abuelito no sabía leer. Mi papá apenas medio aprendió a leer en la Biblia. Pues ellos dos se iban a dar el evangelio. ¿Cómo le hacían? No sé. Dios los estaba dirigiendo. Dios los eligió y fue con los hermanos de mi abuelita. Muchas personas de esas. Mi tío Lorenzo, mi tío Luis, mi tío Antonio, todos ellos, mi tío Belisario, todos esos se convirtieron a través de esos mensajes que mi abuelito, mi papá Luis, porque así le decía, yo nunca le dije abuelito, le decía a mi papá Luis, él les predicaba. No sé cómo les predicaba, porque él no sabía leer. Él no era una persona preparada, él no. Él era de un rancho pobre, pero Dios lo usó como un instrumento. Se convirtieron todos mis tíos por parte de mi abuelita. Y luego se convirtieron también todos sus hermanos de él. Mi tío Florindo, mi tío Luis, todas esas personas, esos se convirtieron también al evangelio, al cristianismo, aceptaron a nuestro Dios, a Jesús, como su Salvador personal. Ellos se bautizaron, formaron una iglesia allá en Monteclaro, en una finca.
allá en el rancho, allá se hizo esa primera iglesia de Teapa, Tabasco. Ahí empezó el evangelio, en esa finca. El dueño era don Jesús Sánchez. Él conoció, aceptó a Dios. Allí se empezó, ahí se construyó un templecito y ahí se reunieron. Ahí se bautizaron. Pero a lo que me más llena de sorpresa es que mi papá Luis, cuando él lo iban a bautizar, él estaba trabajando, era un sábado, pues allá lo fueron a buscar y lo trajeron y él se bautizó. Fue la única vez que él trabajó ese sábado. Él jamás volvió a violar ese pacto con Dios de que él había hecho, que él se entregaba a Cristo de todo corazón y él trajo muchas almas a los pies de Cristo y él se convirtió y nunca más violó el santo sábado de reposo. Ahí nos vemos, esas es las personas que Dios usa como un instrumento. Dios usó a mi abuelito, a mi papá Luis, como un instrumento y también a mi papá Román, que así se llamó, Román Bautista. Dios los usó como un instrumento y allí comenzó el evangelio en Teapa, Tabasco, la primera iglesia. De ahí se fue creciendo y de allí salieron muchos grandes hombres que predicaron el evangelio. De ahí salió Raúl Sánchez, un gran evangelista, predicador, y los hermanos Balboa, todos ellos fueron administradores en la obra de Dios. Toda esa familia se convirtieron. ¿De qué manera? ¿Cómo inició? Nos damos cuenta cómo Dios es tan poderoso que de un grupo de personas, de una persona, sin saber leer, sin saber dar un estudio bíblico, cómo Dios lo usó como un instrumento. ¿Cómo lo aceptó quién? El hermano Crispín Jiménez. Él llevó el evangelio a mi papá Luis y allí comenzó a predicarse el evangelio. Y aquí me maravilla cómo Dios usó a mi papá Luis, a mi papá Román, como instrumentos. Y hoy en Teapa hay muchas, pero muchas iglesias, cerca de unos 500 metros de distancia hay una iglesia. Pero, bueno, en toda parte de Teapa, Tabasco, hay muchas iglesias grandes ya. El evangelio se ha propagado, pero lo que maravilla es que Dios, cuando usa a alguien y lo usa como un instrumento. Y esto me maravilla, que el evangelio fue compartido a través de mis padres. Hoy me llena de satisfacción de que yo vengo de una familia que sigue a Cristo, cristiano, estamos luchando y un día, con la ayuda de mi Dios, allá me encontraré con mi papá Luis, con mi papá Román, con mis tíos. Todos ellos descansan en el polvo de la tierra, pero con la esperanza de ver a nuestro Dios regresar en las nubes de los cielos. Y así todas las personas que nos escuchan, esperamos que también ellos se conviertan a los mensajes maravillosos, a las invitaciones que nuestro Dios nos da. Vamos a ir a otro pasaje bíblico en el libro de Hechos 20:20. Libro de Hechos 20:20. Dice el versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo? En aquel tiempo no había carros, no había que si no entraba el carro, pues no podía ir, no. Él caminando, él iba casa por casa, de pueblo en pueblo, él iba predicando el evangelio de Dios. Tristemente hoy
muchas personas, si no entra al carro, pues no pueden ir. Pero la obra de Dios no empezó así. La obra de Dios empezó por hombres valientes, decididos, que ellos llevaron el evangelio con valor y Dios los usó como un instrumento. Y miles de almas se han convertido a través de personas humildes, sin saber leer. Pero Dios les dio sabiduría, les dio las palabras en sus labios y por eso cientos de almas están convertidos a nuestro Dios. Vamos a ir a otro pasaje bíblico en el libro de Mateo 10, 16. El libro de San Mateo, capítulo 10 y versículo 16. Nos dice el versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente, sencillos como paloma. Dios está advirtiendo. Dios manda a sus hijos, a su pueblo, pero también les advierte que van a entrar, van a ir donde hay diferentes personas que Dios los cataloga aquí como dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos son animales de fieras que perseguidores devoran, ¿verdad? Pero así los está usando Dios como un instrumento. Y esas fieras son los enemigos de Dios. El enemigo Satanás es el que ataca al pueblo de Dios. Ya lo ha hecho por cientos o miles de años. Pero aquí Jesús advierte a sus hijos, a sus mensajeros, a sus discípulos y les dice, yo los envío. Pero eso sí, con cuidado, porque dice, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. En el rancho, yo soy del rancho, allá me crié, allá trabajé muchos años. En el rancho si hay una víbora, si uno no la testerea, no la golpea, nada, la víbora no hace nada. Pero si uno lo golpea con algo o la trata de testerear para que se enoje, así son peligrosas. Y por eso Jesús usa eso, que la persona, sus siervos, sus hijos que vayan a predicar, debe tener esa paciencia, esa prudencia, como la serpiente, que si no lo tocan, pues no ataca. Entonces ellos deben tener esa paciencia porque van a entrar a un lugar donde hay diferentes clases de personas. Hemos llevado el evangelio, han habido personas que nos tratan bien y personas que realmente no aceptan el evangelio de nuestro Dios. Pero tenemos la seguridad de que Dios siempre ha ido con nosotros y está con nosotros y seguirá con nosotros. Siempre tenemos esa confianza, esa fe, y Dios nunca nos ha abandonado. Siempre nos ha sostenido y tenemos ese privilegio de seguir compartiendo las maravillosas enseñanzas de nuestro Dios. Vamos a pasar a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Primeras de Pedro 3:15. Primeras de Pedro 3:15. Nos dice 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón. Dios advierte, aconseja a todas las personas que van a llevar el evangelio. Como dije, hay diferentes clases de personas, diferentes actitudes, como su comportamiento, personas que reciben
al evangelista con cariño, pero personas que no los reciben más bien. Por eso Dios los advierte y dice, santificad, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tener esa confianza, esa seguridad que nuestro Dios ocupa un lugar en nuestros corazones y tenemos esa seguridad que Él siempre está y estará con nosotros. Y debemos ir preparados. Y dice, para presentar defensa con mansedumbre. Cuando nos pidan algunas razones acerca del Evangelio, debemos presentarlas con mansedumbre, con humildad, porque es palabra de nuestro Dios. Esas son las enseñanzas, los consejos que Dios nos da a través de su santa palabra. Y debemos prestar atención a estas enseñanzas para que cuando nos pregunten algo acerca del Evangelio, debemos tratar de enseñar con paciencia, con humildad, pero con sabiduría. De esta manera tenemos ejemplos de personas como fueron los apóstoles, como fueron todas esas personas que han llevado el Evangelio. Ellos no fueron tratados bien, fueron perseguidos, pero tuvieron la seguridad de que Dios siempre estuvo con ellos en todos esos momentos. Tenemos un ejemplo de cómo Pedro, cuando predicó el primer sermón, ¿cuántas almas se convirtieron? ¿Cuántas almas aceptaron a Jesús? 3,000 personas. 3,000 personas. Ese fue el primer mensaje del apóstol Pedro que le dio en el Pentecostés, allá en Jerusalén, y ahí se bautizaron. Siguieron predicando, hubo otro convertimiento de 5,000 personas, y así fueron creciendo y añadiendo la iglesia cientos y cientos de personas. ¿Por qué? Por medio de los mensajes de estas personas. Y los discípulos no eran esos evangelistas que salen de las universidades bien preparados, bien vestidos, con vestimentas bien cómodas y todo. No, Pedro era un simple pescador, era un pescador cuando Dios lo llamó y lo invitó para que le siguiera. Y así todos los discípulos de Jesús fueron personas que fueron fieles a nuestro Dios, le sirvieron, aunque digo nuevamente, eran personas humildes, pero entregados a Dios, y Dios los usó como instrumento, y así puede usar a cualquiera de nosotros como instrumento para llevar el Evangelio a muchas personas. Vamos a ir a otro pasaje bíblico. Vamos a ir al libro de Primeras de Corintios 4, 1 y 2. Primeras de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Nos dice nuevamente aquí el apóstol Pablo, el versículo 4, el capítulo 4 y el versículo 1 y 2. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos está advirtiendo, aconsejándonos que cada uno de esos mensajeros, de esos administradores, deben trabajar con honradez, con humildad, pero también esa honestidad que requiere un fiel siervo de Dios. Porque en nuestra organización, nuestra iglesia adventista el séptimo día, es una organización muy fuerte, muy poderosa, muy grande, en donde trabajan miles y miles de personas en las oficinas, son administradores y Dios los
aconseja que trabajen con honestidad, que cuando se les haga, vamos a decir, se haga una auditoría, los hallen en perfectas condiciones, los hallen bien, que administren bien las cosas de nuestro Dios, porque allí se manejan tantas cosas y hay tantas clases de personas, pero Dios los está advirtiendo. Dice claramente el versículo: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad debe ser siempre primordial en la obra de nuestro Dios y en los administradores, en todo. Todos los pastores que trabajan deben trabajar con honestidad, con honradez. Ellos están capacitados, están preparados para hacer esa obra, pero deben también tener en cuenta que deben permitir que Dios tome completamente su vida al servicio de nuestro Dios, para que Dios haga su morada en cada corazón de estos pastores, para que puedan servir a Dios con honradez, con honestidad y con paciencia, y eso será una bendición. Claro que tenemos también un enemigo perturbador que acecha, pero debemos tener la seguridad y la confianza en nuestro Dios, que Dios ha advertido a todos los siervos de Dios que todos daremos cuenta en el día del juicio. Lo que hagamos, Dios lo ha tomado en cuenta, sea bueno o sea malo. Y Él, de acuerdo a la manera como nosotros hayamos hecho su obra, Él nos va a dar nuestra recompensa. Unos vida eterna y otros la muerte eterna. Pero tengamos en mente que Dios siempre dirige a sus hijos que trabajan con honestidad, honradez y fidelidad. Vamos a ir a otro pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Marcos 16, 15. El libro de San Marcos 16, 15. Dice el versículo 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicadle el evangelio a toda criatura. Esta orden que Dios está dando a sus discípulos, ya Jesús ya no estaba directamente con ellos. Ya Jesús había sido crucificado, había sido sepultado y había salido de la tumba. Ahora Jesús era una persona muy diferente a la que había sido, pero Él siguió dirigiendo a sus discípulos. Él anduvo aquí en la tierra durante 40 días después que Él fue resucitado. Estuvo 40 días. Y ese día, vamos a leer desde el versículo estamos leyendo Marcos 16, 15. Dice, vamos a leer desde el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismo estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya muchos lo habían visto, venían y le informaban a sus compañeros, a los otros discípulos, que ahí andaba Jesús, que habían visto a Jesús, y no le creían. Vamos a ver, desde el versículo 12 voy a leerlo. Dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Ellos eran bastante duros para aceptar lo que no habían visto, ¿verdad?
Pero Dios les llamó la atención. Después que les llamó la atención, los ordenó. Por tanto les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa orden que Dios le dio a los discípulos es la misma orden que se nos da también a nosotros, de ir y predicar el evangelio a toda persona en todo el mundo. Vamos a ir a otro versículo. Vamos al libro de Mateo 10:19. San Mateo 10:19. El 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué habéis de decir, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Cuando nosotros seamos perseguidos, seamos tomados, llevados ante una autoridad para que demos razones, para que expliquemos algo, por qué hacemos esta obra y todo, no nos preocupemos qué cosa vamos a decir, porque allí Dios va a poner en nuestros labios, nuestra mente, todas las palabras que nosotros hemos de hablar. Dios es el que va a hablar en lugar de nosotros. Nosotros solamente seremos instrumentos de Dios. Eso es lo que hicieron los apóstoles cuando Pedro predicó y los agarraron, que los llevaron presos. Dios intervino con ellos, y cuando le prohibieron que no hablaran más en el nombre de Jesús, les dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos siguieron predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a otro pasaje en el libro de los Hechos 6, 8 al 10. Libro de los Hechos, capítulo 6. Nos dice el libro de los Hechos, capítulo 6, dice 6, el versículo 8 al 10, 6, 8 al 10, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Dios usó a Esteban como un instrumento por muchas personas que vinieron bien preparados para tratar de infundirle miedo. Dios puso en Esteban esas palabras en sus labios y él les respondió. No podían competir con él porque Dios le dio sabiduría a Esteban, un hombre de Dios. Por eso les dijo, pero no podían, dice, resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba esta persona, Esteban. Así también en los últimos días Dios usará instrumentos humanos para llevar su evangelio a personas. Y aunque sean tomados prisioneros, que sean puestos en cárceles, Dios intervendrá en favor de ellos. Y así como libró a Pedro y lo sacó de la cárcel, así será en estos últimos días también. Dios cuidará a su pueblo. Vamos a ir a otro versículo más, 1 Corintios 3, 6 al 9. 1 Corintios capítulo 3, 6 al 9. Dice, capítulo 3, versículos 6
al 9 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. En la iglesia hay diferentes puestos, lugares, administradores que trabajan en la obra de Dios. Ahí tenemos desde el anciano, el diácono, los directores de escuela sabática, directores de jóvenes, muchos administradores, personas que sirven en la obra de Dios. Pero cada uno hace su trabajo, hace su labor, hace su servicio. Pero todos estamos siendo dirigidos por nuestro Creador, por el Espíritu de Dios. Ahí no hay ninguno superior. El único superior ahí es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a pasar al último versículo en el libro de Daniel 12:3. El libro de Daniel, capítulo 12 y el versículo 3. Dice el libro de Daniel, el último capítulo, y el versículo 3. Nos dice, Daniel 12:3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla que lo que Dios está prometiendo. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia de Dios a perpetua, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué maravilloso será a todas esas personas que Dios ha usado como instrumento para llevar su palabra, para llevar su evangelio, y muchas personas se han convertido. Será maravilloso allá en esas mansiones que Dios nos ha ido a preparar. Y esperamos que muchas personas que nos escuchan puedan aceptar a nuestro Dios como su único y salvador personal. Estamos llegando ya al final de la historia de este mundo. Muy pronto este mundo llegará a su fin. Y muy pronto nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros predicamos, a quien nosotros amamos y servimos, muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Y queremos que todos los que nos escuchan y que no han aceptado el mensaje de nuestro Dios puedan aceptarlo. Y unidos estemos para preparar, para esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, amigos, compañeros, hermanos, que todos muy pronto estemos esperando ese regreso, retorno de nuestro Dios, y todos podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Esperamos que muchas almas de estas que nos escuchan puedan aceptar el evangelio de nuestro Dios. Tenemos aquí una lista de personas que vamos a orar por estos lugares, por estas misiones. Dice, vamos a orar por la misión en la República Democrática del Congo. La inseguridad e inestabilidad política están afectando a la iglesia. Vamos a orar por esa misión, que Dios los ayude, les dé esa oportunidad de salir siempre avante, triunfante, como salieron en el pasado nuestros apóstoles. También vamos a orar por el centro de influencia en Camboya, que incluye gimnasio, restaurante, vegetariano, parque infantil y una pequeña iglesia. También se dan clases de salud, se da música,
sé también idiomas para que sigan ayudando a la comunidad y llevando el mensaje adventista a todos esos lugares, a personas que todavía no lo conocen. Vamos a orar por ellos y vamos a orar por todas las personas que nos escuchan. Que muy pronto nuestro Dios vendrá y esperamos que todos estemos preparados. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Creador, estamos invocando tu bendito y santo nombre. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que todas esas almas, Señor, esas personas que nos escuchan y que todavía no te han aceptado, pero esperamos, Señor, que sus corazones sean flexibles a tu llamado y te puedan aceptar como su único y salvador personal. No, tú muy pronto vendrás, Señor, tú muy pronto vendrás, pero quisieras que todas esas almas, Señor, es mi anhelo, que muchas almas puedan aceptarte como su único y salvador personal. Te pedimos por las misiones, por las iglesias, por todos esos lugares donde hay ciertos problemas. Queremos tu ayuda, tu bendición y tu protección y tu dirección, Señor. También te rogamos, que siempre lo estamos haciendo por nuestros doctores que trabajan en esos hospitales. En todos los hospitales hay doctores que están trabajando día y noche, enfermeras que están trabajando. Pedimos tu bendición, tu protección para cada uno de ellos, a ellos y a su familia allá en casa. Tú les des tu protección, Señor, y que ya no sigan contagiándose ninguna persona más. Que ya, Señor, levantes ese mal que está llevando muchas personas a la muerte. Pedimos tu intervención divina, tu ayuda divina, Señor, y que pueda verse pronto ese milagro maravilloso que hiciste en el pasado, puedas hacerlo también hoy en el presente, Señor Jesús. Ayúdanos, te lo rogamos, no porque tengamos mérito alguno, sino los méritos santos de Jesús nuestro Creador y Redentor. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.